que el Señor te bendiga grande y grandemente. Soy Anaí Valdés y hoy vamos a estar hablando de un tema súper padrísimo. Así que si tienes Biblia y libreta, lapicero, pues no te vayas a despegar de esta enseñanza que dura unos minutitos para que puedas ser edificado y bendecido juntamente conmigo. Todos en algún momento hemos escuchado esta palabra de unidad, ya sea en las escuelas, en el trabajo, con la familia, los amigos o incluso en la congregación donde asistimos. Pero realmente hoy vamos a enfocarnos y a conocer cuál es la importancia de la unidad para Jesús de acuerdo a las Escrituras. La Biblia relata el acontecimiento del día de Pentecostés en Hechos en el capítulo 2, cuando llega el cumplimiento del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, de la llegada del Espíritu Santo. Y algo bien clave que dice que estaban unánimes, todos estaban unidos ante la llegada del Espíritu Santo. Pero para entender un poco más vamos a conocer el concepto de unidad, que la Real Academia lo define como una propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere. Dentro de este concepto de unidad vemos una palabra muy clave, muy específica, que es la esencia. Así que vamos a ver qué es la esencia. Y la esencia se define como el conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa y sin las cuales no sería lo que es. Es decir, entonces, la unidad, de acuerdo a estos conceptos que acabamos de conocer, la unidad va a hacer notar la esencia, que es características invariables y permanentes mías y tuyas. La esencia es algo muy específico, algo que tu vecino, que tu familiar, que tu pariente no pueden tener porque es tuyo, es clave. La esencia es clave de cada persona. ¿Cuál es el propósito de Dios ante la unidad? ¿Cuál es ese propósito de Dios? Y ese propósito lo vamos a conocer en Juan, en el capítulo 17, en el versículo 21 y 23. Si tienes tu Biblia, pues viaja conmigo ahí en las Escrituras. Juan en el capítulo 17, en el versículo 21 y 23. Y dice que Jesús estaba orando por sus discípulos al Padre, y en el capítulo 21 dice: te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, como Jesús y el Padre están unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos a mí como yo estoy unido a ti. Y presta mucha atención aquí, dice: así la unidad entre ellos será perfecta, y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas tú. El propósito que tiene Dios al decir que se mantengan unidos entre ellos y que se mantengan unidos al Padre, que se mantengan unidos a Jesús, es que el mundo crea y conozca que Jesús fue enviado y que Jesús nos ama. El propósito de la unidad es hacer una unidad perfecta para que el mundo empiece a conocer a Jesús, para que el mundo conozca y crea que Jesús fue enviado. La raíz griega de iglesia viene del griego eklesia, que significa lo que es llamado. Entonces la pregunta sería: ¿quiénes son llamados a ser parte de la iglesia de Cristo? No te voy a llevar como tal a leer los versículos, los pasajes, para que no se haga muy prolongado el tiempo, pero te voy a hacer mención de en qué pasajes bíblicos tú puedes conocer quiénes son llamados a ser parte de la iglesia de Cristo. Juan 3:16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes son llamados a ser parte de la iglesia de Cristo? Todo el que cree en Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice los que están en Cristo ahora son nuevas criaturas, y las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿quiénes están llamados? Los que vienen a Cristo y permiten que sean renovados y permiten que todo lo viejo sea quitado y sea borrado y se escriba una nueva historia, un nuevo comienzo. Primera de Juan 2:17
todo el que hace la voluntad de Dios está llamado a ser parte de la iglesia de Cristo. Como iglesia de Cristo, tú y yo, si realmente decimos ser la iglesia de Cristo, tú y yo debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos hacer que el mundo vea que hay una diferencia entre las cosas que el mundo ofrece y entre la voluntad de Dios, entre lo que el reino de Dios ofrece. Si tú y yo somos iglesia de Cristo, hagamos la voluntad de Cristo. Hagamos que el cielo baje aquí a la tierra haciendo la voluntad de Dios. Y Gálatas en el capítulo 3, en el versículo del 26 al 28. Y ahí sí te voy a llevar rapidito. Gálatas 3, del 26 al 28 dice: ustedes han confiado en Jesucristo y por eso todos ustedes son hijos de Dios. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Al quedar unidos a Cristo, actuamos como Él. Realmente si tú y yo estamos en unidad perfecta con Cristo, debemos actuar como Él, debemos caminar como Cristo lo haría, debemos actuar como Cristo actuaría estando aquí en la tierra, si realmente permanecemos en esa unidad con Él. De acuerdo a esto que vamos conociendo, y de acuerdo a la raíz griega de iglesia, ¿quiénes son la iglesia? Es un edificio, somos nosotros. Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículo 12, dice: la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entonces, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos tú y yo. La raíz griega dice que significa lo que es llamado. Un edificio no puede ser llamado, una construcción no puede ser llamada porque no tiene oídos. Tú y yo tenemos oídos y tú y yo somos llamados a ser hijos de Dios. Tú y yo somos llamados a ser la iglesia de Cristo, a permanecer en esa unidad como un solo cuerpo. Mientras yo estaba entendiendo un poco más acerca de la importancia que tiene la unidad, llegué a 1 Corintios en el capítulo 12 y más abajito en el versículo 26, en donde dice que cuando una parte del cuerpo sufre, también todas las demás, y cuando una parte del cuerpo se le da importancia a las otras, se alegra. Yo pude entender esto, y es el cuerpo. El Espíritu Santo trajo esto y repito que lo anoto. El cuerpo es el conjunto de personas que se encuentran unidas, encaminadas a cumplir un mismo propósito y objetivo bajo la dirección del Espíritu Santo. Llamó mucho mi atención, en esta parte que dice: cuando una parte del cuerpo sufre, las demás sufren, y cuando una parte del cuerpo está bien, todas las demás también se encuentran bien. Cuando una parte del cuerpo se le presta atención, todas las demás se alegran. Eso habla de una unidad perfecta, y una unidad perfecta solo se logra por dirección del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está obrando en cada persona. El miembro entonces es cada persona que es llamada hijo o hija de Dios. El cuerpo es una multitud de personas unidas, encaminadas hacia el propósito, cumpliendo el propósito. Pero cada miembro representa a cada persona, y si una persona del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, sufre, todas las demás deben de apoyarlo. Y esto es algo a lo que yo quería llegar, y es que muchas veces, mucha gente, por tener un talento, un don, una habilidad que proviene de Dios, trata de sobresalir por encima de, cuando esa no es la voluntad de Dios, cuando ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todos se mantengan unidos para tener una unidad perfecta en Cristo y cumplir el propósito de Dios, no cumplir nuestro propósito. Y dos, mucha gente de verdad está enriquecida con dones, con talentos, con habilidades, pero tal vez te sientes inferior a otros, te sientes menos que otros, te menosprecias por lo que Dios ha puesto en ti. Y eso tampoco es correcto, porque tú eres valioso y eres de gran estima ante los ojos de Dios. Eres de gran importancia, no importa qué parte del cuerpo seas, no importa qué función Dios te haya delegado. Pero nunca te menosprecies. El talento y la habilidad que Dios depositó en ti no es para que te menosprecies, ni para que permitas que otros traten de menospreciar lo que Dios puso en ti. Eso que Dios depositó en tus manos, en tu vida, es para que lo utilices y lo empieces a accionar para que el cuerpo de Cristo empiece a trabajar de manera constante, de manera activa, para cumplir el propósito de Dios. Así que no permitas que el menosprecio entre a tu vida.
Esto échalo fuera, échalo a un lado, que ante los ojos de Dios tú eres de gran estima y de gran valor y gran importancia. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy, porque no quiero hacerla muy prolongada. De hecho, todavía falta conocer el método de Cristo para permanecer unidos, pero no me gusta hacer los videos tan prolongados acá por el canal. Y también quiero comentarles, en Facebook se están haciendo transmisiones en vivo. De hecho, la primera fue el día lunes de la semana pasada y se estará haciendo una transmisión en vivo por Facebook una vez a la semana. El día todavía no se confirma, pero es una vez a la semana por Facebook, así que estén muy pendientes porque ahí estoy interactuando más con todos ustedes y la enseñanza se hace un poquito más como un poquito más extendida, con más libertad, y me gusta muchísimo esa manera de ir interactuando con todos ustedes en vivo, compartiendo la palabra. Así que no se la vayan a perder, estén muy pendientes de la transmisión que se estará realizando esta semana que acaba de arrancar. Y suscríbanse al canal en redes sociales, estoy como Anaí Valdés, para que no se pierdan ninguna de las enseñanzas que son de mucha bendición y edificación. Los quiero muchísimo y los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús.